30 de marzo. Ajá. Mi hermana cumple años hoy. Los 30 caballeros. Una dama. La batalla del 30 de Una marzo. dama. Háblame de la batalla del 30 de marzo. Bueno, realmente sí, hoy en el contexto histórico de la nación, el 30 de marzo fue una batalla que de alguna manera pues pudo consolidar la gesta independentista del 27 de febrero, ¿no? En 1844, un grupo de hombres valientes que respondían en cierta forma a el empuje de uno de los padres de la patria, el financiamiento, ¿no? De Matías Ramón Mella, quien junto a varias personas pues trató de armar, ¿no? De dotar de armamento militar a cientos de hombres dominicanos que, aunque pareciera algo que pudiese estar ocurriendo en la actualidad, cientos de hombres dominicanos pues lucharon contra un ejército haitiano formado por miles de hombres que trataban de recuperar el territorio dominicano en 1844, luego de que, bueno, pues los dominicanos entendieran que la nación dominicana como república podía ser, haber nacido, ¿no? Y ser independiente y labrarse su propio destino. Bueno, pues ahí veíamos nueva vez, liderado por José Martín Invert y Fernando Valerio, este ejército independentista que consolidó, como decíamos, selló lo que luego obviamente tendría que verse en la historia dominicana, otros momentos de lucha, de reconocer o que se reconociera la independencia del pueblo dominicano luego con la restauración, pero que al sol de hoy pues son los que han sentado las bases de una república soberana e independiente. Ciertamente ¿cómo diríamos? El ejercicio independentista dominicano fue más breve que en otros países, y ya lo hemos dicho antes, nosotros tuvimos la particularidad de no independizarnos de Europa, sino por el contrario de América y de la América negra. Del primer independizado. No, el primero fue Estados Unidos, el primero bueno, Latinoamérica. En el tema de Latinoamérica. Pero la primera colonia esclava en independizarse, y ese hecho de ser la primera colonia esclava en independizarse, Europa no se lo ha perdonado. Al sol de hoy. Al sol de hoy. Y por eso vemos que la hermana República de Haití, las montañas que los taínos llamaron Haití, sigue siendo el territorio más abandonado, más agreste hoy, que no lo era antes eran bosques frondosos, y definitivamente una nación empobrecida, carente de toda posibilidad de futuro, si no se redirecciona de otra forma. En el año 1844, Haití quiso convertirse en imperialista y invadió la República Dominicana 22 años antes. Nos mantuvieron gobernados, si se quiere llamar así, pero era un gobierno mixto, porque siempre se vio a Saint-Domingue como un brazo de Haití, no como realmente que la Hispaniola era toda Haití. Ellos no la llamaron toda la isla de Haití o la colonia o la República de Haití, sino que siempre se vio Saint-Domingue como algo aparte. Y quizá fue esa ventana la que pudo permitir que el sueño, ¿no? El imaginario de Duarte y de los trinitarios se pudiese realizar a punta y espada. No se tienen imágenes más que las recreaciones de aquellas batallas sangrientas que dicen que eran muy primarias, o sea, a machete, a sable, a piedra. Los ejércitos tenían muy poca caballeriza, muy pocas armas en sí, digamos, modernas de la época, cañones, mosquetones, etcétera, sino que fue una batalla muy cruenta, ¿no? Muy de ejército, pero que fue una batalla que no se libró de guerrilla, sino que se libró a campo abierto. Y a pesar de los haitianos tener una superioridad, pues los dominicanos, como está pasando, digamos, pero en Ucrania por hoy eso en día, dije cualquier parecido a la actualidad. Cuando tú tratas de sacar a un pueblo de lo que entienden que es su territorio,
el ser humano es muy primario en eso, ¿no? El apego a la tierra, el apego a su cultura, el apego a su identidad hace que uno luche de una manera muy intensa. Y obviamente no siempre se gana. La guerra hispanoamericana es un claro ejemplo de eso. Lo que se llamó en The French and Indian Wars también, toda la cultura indígena de América sucumbió ante Europa y sucumbió ante Estados Unidos, y esas culturas, a pesar de tener mucho arraigo por la tierra, se convirtieron en nómadas, se convirtieron en pueblos cesantes o sencillamente desaparecieron. El escarminio de los Arawaks, de los taínos aquí en República Dominicana, es un ejemplo claro de eso. Nosotros no tenemos heritage taíno prácticamente, aunque aquí en el colegio tenemos un profesor con sangre taína, sí, ya demostrado, pero son muy pocos los dominicanos. Se dice que los que están por ahí en la zona de Asua, en el suroeste del país, aparecen comunidades donde definitivamente tienen vestigios, rasgos indígenas taínos, nativos, porque no son indígenas, nativos, de los taínos de la época, los Arawaks de la época de acá, pero lo cierto es que el pueblo haitiano no pudo con el pueblo dominicano, y la batalla del 30 de marzo es un ejemplo de eso, y digamos que fue lo que consolidó el proyecto de independencia. Y en Santiago se celebra con mucha intensidad. En Santiago, allá en el colegio hay muchísima actividad de hoy. Así es, en Santiago que fue donde se libró esta batalla, ¿no? Luego de que los dominicanos cayeran ante los haitianos el 19 de marzo en Asua, que era, ¿verdad? Fue una serie de grandes luchas marcadas por estas dos fechas, pero que sin duda da el traste con a que se abrace más, ¿verdad? Ese sentido de independencia del dominicano, y bueno, pues pudieran verse, como decíamos hace un momentito, al ejército de cerca de 10.000 haitianos que eran liderados por el general Jean Periot, y que, bueno, pues tuvieron que replegarse los que quedaron vivos, porque al final, como bien usted decía, según los historiadores, pues eran batallas bastante sangrientas.